¿cómo están? El problema de hoy que vamos a resolver es de electromagnetismo y es acerca de hallar el campo eléctrico debido a una distribución infinitamente larga de densidad uniforme lambda. Bueno, en otro video llegaré a hacer algo muy básico para poder saber qué es una distribución de carga lambda, otra que sea superficial, otra que sea lineal. En este caso lambda es una distribución lineal de carga, ¿sí? Porque es de una varilla que va sobre el eje Z, que es este. Lo que se ve en color verde es la varilla y que tiene una distribución o una densidad de carga lambda. Lambda se utiliza para decir que es una densidad de carga lineal. Entonces no tiene área, no tiene volumen, es lineal, ¿ok? Es infinita y bueno, como nos piden el campo eléctrico, pues vamos a escribir la expresión general para el campo eléctrico en su forma integral, que es E en función del vector R, que es el que ubica, ¿verdad?, a la distribución de carga, que es igual a la integral de lambda, en este caso, por la diferencia entre los vectores, que uno es el vector de posición y otro es decir, uno es el vector que indica en dónde se encuentra la distribución de carga y otro es el vector en donde vamos a hallar al campo eléctrico. Entonces, voy a terminar de escribir esto y ahorita explico los detalles, si es que ustedes no lo saben, de por qué unos llevan, una R lleva comilla y la otra no lo lleva. Bien, bueno, la R que no lleva la comilla es esa R en donde nosotros vamos a sentir el campo eléctrico, como se ve aquí escrito. Es decir, es una R donde se va a medir el campo eléctrico. Digamos una R aquí, ¿sí? Ya que estamos aquí, pusimos nuestro dibujo en el espacio, pero esta va a ser nuestra R. Es decir, ¿dónde vamos a percibir ese campo eléctrico? La R con una comita va a ser justamente donde está la distribución de carga. Es decir, la R nos va a indicar la posición de esa distribución de carga. En este caso la distribución de carga pues es esa varilla. Bueno, ya que tenemos esto dicho, es importante que nos demos cuenta que aquí va a ser necesario que utilicemos, bueno, no necesario, pero sí es muy útil que utilicemos coordenadas cilíndricas en vez de utilizar coordenadas cartesianas. ¿Por qué cilíndricas? Porque nosotros podemos ver a la varilla como si fuera un cilindro, ¿ok? Un cilindro infinito. Siempre que tengamos distribuciones de carga lineales o de este tipo, como varillas, tubos, lo que sea, se utilizan coordenadas cilíndricas, porque es lo que asemeja su forma. Entonces, esto es lo que nos va a ayudar a analizarlo. En el caso de coordenadas cartesianas, pues se pueden usar, por ejemplo, para hallar una distribución o para analizar distribuciones de carga como un cubo, etc. Pero en este caso no. En este caso nos conviene usar un cilindro que semeje esa varilla. Entonces, hay que saber, por supuesto, que las coordenadas cilíndricas
Pues las coordenadas cartesianas en primero son x, y, z. Pero las coordenadas cilíndricas vamos a escribirlas como gamma, z y r. Z pues es la misma, r es la coordenada radial y este es, gamma es el ángulo de abertura, ¿ok? Entonces r pues es el radio, ¿verdad? El radio de la figura. Bien, ahora vamos a escribir quién va a ser r y quién va a ser r'. A la r con una comilla se le denomina r'. Entonces, bueno, usualmente en el aula o en los libros de texto, incluso de electromagnetismo, pues se le ve así, ¿ok? Se le denomina de esa forma r'. Ahora, ya que vamos a escribirlo, decimos, ok, en este caso es muy importante denominar o denotar, voy a hacer una observación extra para que no se vea, para que no haya confusiones, que los vectores unitarios de las coordenadas cartesianas, que son estas, que son x, y y z, pues son i, j y k. Y por notación para las coordenadas cilíndricas se utiliza a gamma una cachucha, que es esta, que también se le pone ahí j y k. K, por supuesto, para la z, que es la misma, y a r, ok. Esos son los vectores unitarios para las coordenadas cilíndricas. Entonces estas son coordenadas cartesianas. Y estas son coordenadas cilíndricas. Bien. Entonces voy a comenzar a escribir. Ya en estos ejercicios hago notar que es muy importante la notación, ¿sí?, que vamos a utilizar. Muy importante, porque es lo que nos va a indicar qué es lo que estamos manejando. Si nosotros no manejamos muy bien la notación a estas alturas, en estos problemas, pues sí suele ser un poco complicado de explicar o de aprender a resolver este tipo de matemáticas, con un fenómeno ya como tal físico. En este caso queremos hallar el campo eléctrico. Ahora lo que vamos a hacer pues es, como decía, vamos a indicar quién es R y quién es R'. R va a ser R, A, R. ¿Por qué? Porque R va a ser el radio que tenga la varilla. No conocemos de cuánto es el radio que tenga la varilla. En este caso no nos dan datos numéricos, por lo tanto lo único que se pide es hallar el campo eléctrico, es decir, hallar una expresión para el campo eléctrico de este caso, de esta varilla, ¿ok? Y en el caso de R' va a ser, obviamente, ¿dónde va a ser la distribución de carga? En este caso nosotros pusimos R general porque la R del cilindro que va a encerrar esta varilla, que nos está indicando qué es lo que dónde vamos a sentir el campo eléctrico, es decir, el campo eléctrico se está sintiendo como un cilindro que encierra a la varilla. Ese cilindro pues puede tener una R, como les decía, general. En el caso de la R', sí necesitamos decir en dónde está la distribución de carga. Y esa distribución de carga va a estar sobre todo el eje Z, por eso se le va a poner ZK. ¿Ok? Ahora, ya que nosotros queremos saber, ahora queremos escribir esto
Queremos escribir estas expresiones. Vamos a escribirlos, ahora, porque ya conocemos tanto R como R'. Entonces, vamos a escribirlas de este lado, en pequeño. Bien. R, en este caso R menos R' va a ser igual a RA R cachucha menos ZK. ¿Ok? A la Z le vamos a poner una comilla, nada más para indicar que no es como tal, como el eje Z, literal, sino que es la distribución de carga, es decir, la varilla como tal. Ajá. Entonces vamos a ponerlo aquí como Z. Y ahora vamos a sacar la norma de ese vector, que es esta. La norma, pues obviamente se saca sacando la raíz cuadrada de los cuadrados de cada expresión. Entonces, esto es igual a R cuadrada más Z' al cuadrado. Esto a la 1/2 o la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo que queremos es esto, es la norma al cubo, entonces todo esto sería a la 3. O bien, escrito de otra manera, esta igualdad sería como R cuadrada más Z' al cuadrado a la 3/2. ¿Ok? Bien. Luego vamos a sustituir todo esto en la expresión del campo eléctrico, que es este. La expresión del campo eléctrico, pues la vamos a escribir de esta manera. La vamos a copiar. Voy a usar otro color porque así no se ve muy bien. Voy a usar rojo. Entonces la expresión del campo eléctrico sería el siguiente. Y sería... aquí me hizo falta un factor. Una disculpa muy grande porque eso es muy importante. Me hizo falta este factor. Que es igual a 1 entre 4pi epsilon 0. ¿Sí? Ese factor es lo que conocemos usualmente como K. Es la constante K en electromagnetismo. Y que nosotros vamos a escribir como 1 entre 4pi por epsilon 0. Nos conviene escribirlo así porque después después se pueden resolver ejercicios donde vamos a echar mano de ese factor 4pi para eliminarlo con otros resultados que nos salen al final y hallar expresiones para el campo eléctrico o para el potencial eléctrico de una forma mucho más sencilla. Entonces, recordemos que ese 4pi viene de una situación geométrica que tienen algunos cuerpos o distribuciones de carga en algunos ejercicios propuestos y por eso es que nos conviene tener ese factor. En vez de K, tenerlo como, como 4pi. ¿Ok? Entonces voy a reescribir aquí 4pi epsilon 0. La integral, vamos a sacar el factor lambda, que es la densidad de carga lineal. Y como decía, es uniforme. Aquí lo dice, uniforme, densidad uniforme. Uniforme quiere decir que es constante a lo largo de toda la varilla. Eso quiere decir que no va a cambiar dependiendo de su posición y por lo tanto la podemos sacar fuera de la
integral. ¿Ok? Y la ponemos ahí. La sacamos fuera y ya escribimos, ahora sí, nuestra expresión como tal. Que sería R a su vector unitario menos ZK. Aquí lleva ese gorrito y es por dz en este caso. Bien, como dl, es importante decir que dl prima pues equivale a dz prima. ¿Por qué? Porque dl es el diferencial de la línea de la carga. Entonces vamos a tomar pues directamente dz. Por eso nos conviene poner a la varilla sobre uno de los ejes, ya sea z, y o x, porque entonces eso nos disminuye tanto problema de hacer cuentas. No es que necesariamente tenga que estar sobre el eje z, sino que nos ahorra muchas cuentas, mucha talacha para escribir tanto acerca del problema y para la notación. Entonces nos conviene directamente verlo sobre el eje z porque así hacemos diferenciales de z. Entonces lo escribimos directamente así. Sobre lo que ya habíamos visto, que era esta parte. Sería r cuadrada más z' al cuadrado a la 3 medios. Ahora continuamos y vamos a ver lo siguiente. Tendríamos lambda sobre 4pi epsilon 0. Desarrollamos los factores, ¿sí? Separándolos por este menos que está aquí, que sería la integral de RA de z' sobre r cuadrada más z' al cuadrado a la 3 medios. Menos la integral de z'k sobre r cuadrada más z' al cuadrado a la 3 medios de dz'. Entonces es importante darse cuenta que estas integrales también están dadas de menos infinito hasta infinito, menos infinito hasta infinito, menos infinito hasta infinito. Y de esta forma, bien, pues cuando evaluamos esta integral se nos hace 0 y la otra como resultado final nos queda lambda sobre 4pi epsilon 0 a r por 2 sobre raíz cuadrada de r2, lo cual nos da como lambda a sobre 2pi epsilon 0 r. Esto quiere decir que en efecto el campo eléctrico tiene una dirección radial. Esta es la dirección que nos indica que va a seguir el campo eléctrico. Es decir, tiene una dirección radial, va a ser de esta forma.
y no en las caras. En esta parte no, en esta parte tampoco. Es infinito, así que esta dirección es radial y es lo que obtuvimos por aquí.